Saludos hermanos, bienvenidos al día 7, el último día de la fiesta de panes sin levadura. Y es un día que simboliza que Dios siempre, al, al ver las cosas en el análisis final, hace lo imposible. Y lo vimos en el primer día, porque solo Dios podía sacarlos de Egipto, solamente Dios podía llevarlos a donde Él quería que fueran. Y solo Dios podía liberarlos de la esclavitud en la que estaban. Y esa esclavitud física en la que se encontraba es también como vemos durante la fiesta de panes sin levadura, es un símbolo del pecado y de la esclavitud al pecado. Y antes de que fuéramos llamados, nosotros también éramos esclavos del pecado. Y es solamente la intervención de Dios y la verdad de Dios y el poder de Dios y el espíritu de Dios, lo cual para el mundo es imposible, nos lleva al punto en que somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo y entonces estamos caminando en el camino del Señor, como hemos visto. Así es de que vamos a Levítico 23 y vamos a ver lo que dice concerniente a la fiesta de panes sin levadura. Y después vamos a ver los milagros de las cosas imposibles que Dios hizo en ese último día de la fiesta de panes sin levadura. Levítico 23, versículo 6. Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días, así que hoy es el séptimo día. Versículo 8. Sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Y eso era para el sacerdote. Y todos los días se ofrecían sacrificios. Pero eso no significa que ofreciéramos todos los días durante los días de panes sin levadura. Dice, en el séptimo día tendrán una santa convocación. Es decir, el día de hoy. No harán trabajo servil en él. Ahora, ¿cuál es el significado de este día? ¿Por qué tenemos 7 días de panes sin levadura? Porque 7 es el número que representa eh, la completitud. Y tenemos que partir desde donde empezamos. Cuando Dios intervino en nuestras vidas y llegar a donde Dios nos trae en las panes sin levadura y el séptimo día. Esto representa nuestro caminar en los caminos de Dios. Y también de que Dios intervendrá por nosotros en todo lo que necesitemos. Entonces, como Él dice que traigamos una ofrenda y como hacemos cada día santo, recogemos una ofrenda. Así es de que ahora vamos a tomar una breve pausa para recoger la ofrenda y vamos a ver las cosas que Dios imposibles hace, que hace para nosotros en todo lo que necesitamos. Ahora vamos a continuar en Éxodo 14. Y Éxodo 14 es muy interesante, como vimos, y que fue sincronizado explícitamente de acuerdo al tiempo del juramento maldiciente de Abraham en Génesis 15 para su éxodo. Vamos ahora a Éxodo 14 y vamos a ver lo que dice aquí. Porque ellos salieron con una mano alta, ¿verdad? Con poder, y en la noche que salieron hubo una luna llena. Además, había una luz de fuego desde el cielo. Salieron esa noche que es para ser muy observada al Señor. Algunas personas pueden decir que es una invención de algún apóstol de Dios, Herbert Armstrong, pero él no lo inventó. Está en la palabra de Dios. Ahí dice en Éxodo 12, versículo 42, dice que es la noche que debe ser muy observada para el Señor por todas sus generaciones. Ahora vamos a ver lo que Dios muestra.
Él continúa mostrando que el seguirlo a Él no siempre es fácil, pero seguirlo en todas las circunstancias siempre es correcto. Y también hay bendiciones que vienen con ello. Vamos a Éxodo 13. Éxodo 13, y después llegaremos al capítulo 14 de Éxodo. Éxodo 13, 21, versículo 21. Y el Señor iba delante de ellos de día en un pilar de nube para guiarlos en el camino, y de noche en un pilar de fuego para darles luz, para ir de día y de noche. Y él no quitó el pilar de la nube en el día, ni el pilar de fuego en la noche de delante del pueblo. Y esto significa durante los 40 años que vagaron en el desierto. Piensen en eso. Dios siempre estuvo ahí. ¿Cómo se comportaría usted si hubiera estado ahí? Yo lo dejaría a usted que piense en eso. ¿Cómo se comporta y cómo se siente y cuál es su actitud cuando las cosas no salen exactamente como cree usted que Dios debería hacerlo? Bueno, Dios tenía la misma intención aquí. Lo planeó con antelación. Y lo que vamos a leer aquí en el capítulo 14 es el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Y Dios los trajo al punto tal que lo único que tenían, lo único que podían hacer era confiar en Dios. Porque todas las circunstancias estaban en su contra. Y muchas veces nos encontramos en medio de circunstancias adversas, algunas que son tan difíciles que no sabemos cómo superarlas. Y clamamos a Dios para que nos ayude. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Éxodo 14, versículo 1. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que giren y acampen delante de Pi Hahirot entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Ustedes acamparán delante de él junto al mar. Ahora, cuando llegaron al Mar Rojo, había un lugar llano y estrecho junto al Mar Rojo. Estaban las montañas junto al Mar Rojo. Entonces no había ningún lugar a donde escapar. Y Dios lo planeó de esta manera. Él tenía dos cosas en mente que él iba a hacer. Número uno, iba a destruir el último remanente de Faraón y de sus ejércitos. Y número dos, iba a librar a los hijos de Israel en uno de los milagros más asombrosos de la Biblia. Versículo 3. Dice, porque el Faraón dirá de los hijos de Israel, ellos están atrapados en la tierra. En lugar desolado, los ha encerrado. Y no, eso es lo que pasa con nosotros muchas veces también. Parece como si estuviéramos atrapados sin salida. Pero veamos qué hace Dios. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y yo seré glorificado a través del faraón y todo su ejército para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Ahora, no solo quería que los hijos de Israel supieran que Él era el Señor, sino también quería que los egipcios supieran que Él era el Señor. Y también, igualmente el día de hoy, con las cosas que están sucediendo, Él quiere que entendamos que es la mano de Dios. Versículo 5, y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó. Y el corazón del faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo y dijeron, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Verdad? ¿Por qué dejamos ir a nuestros esclavos? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Quién va a ayudar a bañarnos? ¿Quién va a cocinar nuestra comida? ¿Quién va a cuidar de nuestros hijos? Todo su mundo fue eliminado. La muerte de los primogénitos, hombres y bestias. Piensa en la montaña de cadáveres que tuvieron que deshacerse los egipcios. Y ellos hicieron así.
Y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó, y el corazón de Faraón, versículo 4 todavía, y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo, y le dijeron, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Que hemos dejado ir a Israel de servirnos? Y su armada, el Faraón es un tipo de Satanás y su ejército es un tipo de los demonios, una representación de los demonios. Siempre quieren perseguir al pueblo de Dios, pero mientras nosotros mantengamos cerca de Dios y caminemos en su camino y hagamos lo que Él dice, ellos no podrán tener poder sobre nosotros. Pueden causar algún pequeño conflicto, pueden causar algún pequeño problema, pero cuando nos sometemos a Dios, Él interviene. Veamos cómo intervino por los hijos de Israel. Verso 7. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y todos los capitanes de cada uno de ellos. Prácticamente es el resto de su ejército. Y el Señor endureció el corazón del faraón y del rey de Egipto y persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salieron con mano fuerte. Pero es exactamente así como sucede con nosotros. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? ¡Qué alegría! ¡Qué maravilloso! Pero en algún momento nos enfrentamos a un problema bien, bien difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que aprender una lección aquí de los hijos de Israel. Verso 9. Entonces los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carruajes de Faraón, y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando el Faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. ¿Qué tenían? ¿Cuántas armas tenían? ¿Cuántas lanzas? Quizás algunas. Estaban totalmente indefensos el pueblo de Israel. Ahora, a veces así es con nosotros también. A veces estamos completamente indefensos y Dios tiene que intervenir para ayudarnos, ¿cierto? Continuando aquí en el versículo 10, ellos estaban muy asustados y los hijos de Israel clamaron al Señor. Ahora, mucha gente clama al Señor, oh, ayúdame, sálvame, pero no están dispuestos a hacer lo que Dios dice. Versículo 11. Y le dijeron a Moisés. Ahora, aquí es lo primero que sucede cuando usted se enfrenta a un problema terrible. Dios, ¿por qué me has puesto esta prueba? Bueno, es porque Dios quiere saber si usted lo ama, si usted lo obedece, si usted cree en Él. Y lo mismo es la historia de toda la Biblia, con todos aquellos que han creído en Dios, incluidos todos los patriarcas, todos los profetas, todos los reyes, con todos aquellos también en la iglesia de Dios. El versículo 11. ¿Nos ha sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? Bueno, podríamos haber muerto en Egipto. Es bueno morir con comida en el estómago y sin problemas. ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? Los problemas vienen y no parece que debamos tenerlos, pero Dios quiere esos problemas para que lo busquemos, para que veamos a Él. Porque como dijimos recientemente, recuerden, Dios lo es todo. Desde las galaxias y los cielos hasta las partículas más pequeñas que podamos medir. Versículo 12. ¿No te dijimos esta palabra en Egipto? Déjanos solos para que podamos servir a los egipcios. No, no fue así. Clamaban a Dios. Oh Dios, líbranos de esta esclavitud. Todo lo contrario.
porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. No, vemos, nosotros le imputamos a Dios algo que no es correcto y luego no confiamos en Él para guiarnos. Y esa es la lección, que nosotros no debemos hacer esto. Entonces, ¿qué dijo Moisés? Aquí está Moisés. Y esto forma parte del tema que nada es imposible para Dios. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy. Porque los egipcios a quienes han visto hoy, nunca más los verán de nuevo. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. ¿Cómo va Dios a resolver eso? Circunstancias. Ahora, esto es algo muy, muy vasto, ¿verdad? Porque todos, porque todos tenían que estar en una columna, tenían que ir todos marchando en una fila, porque no había lugar para que todos marcharan, ¿verdad? Mucho más esparcidos. Entonces todos van marchando, ¿verdad? ¿Y qué hay? Están las montañas y el mar rojo. ¿Cómo van a escapar? ¿Verdad? Y dice, sí, llamen, dice, yo sé, llamen a un general y a todas sus tropas, ¿no? Todos sus tanques. No, no, eso no va a funcionar. Ninguna cosa de los hombres va a funcionar. Versículo 15, y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. Pero ¿cómo van a avanzar? Si está el mar rojo. No pueden retroceder hacia el faraón, ni no pueden retroceder hacia Egipto. Y no pueden avanzar más allá de donde estaba el mar rojo. Pero aquí está el arma de Dios. Él siempre usa un arma que no parece un arma. Versículo 16. El Señor Dios dice, y tú levanta tu vara, un gran bastón, y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Dios es quien está haciendo la división. Y los hijos de Israel, continuando aquí, y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar. Y he aquí estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios, y ellos lo seguirán. Y tendré honor para mí mismo sobre Faraón y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando sea glorificado a través de Faraón, sus carros y sus jinetes. Ahí está. Dios lo hará. Ahora veremos también otra cosa. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús les dijo a sus apóstoles y discípulos, les dijo, nunca los abandonaré. Y tenemos que tener esto en mente mientras avanzamos. Versículo 19. Y el ángel de Dios, quien iba delante del campamento de Israel, se movió. Y es interesante, ¿verdad? Había un ángel a cargo de todos los hijos de Israel para guiarlos con la columna de fuego y la nube. Dice, y fue a la parte trasera de ellos. Y el pilar de la nube fue desde el frente de ellos y permaneció tras ellos. Está entre ellos, ¿verdad? Entre los egipcios y los hijos de Israel. Versículo 20. Y vino entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube de oscuridad para unos, es decir, para Faraón y los egipcios. Y es muy interesante esto,
están guiados por el poder de las tinieblas, Satanás el diablo. Y aquí está esta columna de luz. Es oscuridad para los egipcios aquí. Dice, pero daba luz a los otros, la noche a los otros, a los hijos de Israel. De- yo me imagino cómo se sintieron que ellos sabían que estaban aquí. Estaba la columna, estaban los egipcios y estaba el mar rojo delante de ellos. ¿Cómo los iba Dios a librar? Parece imposible, pero para Dios nada es imposible. Versículo 21, y Moisés estiró su mano sobre el mar. El Señor hizo retroceder, versículo 21, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento occidental toda aquella noche, e hizo el mar tierra seca, y las aguas fueron divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre tierra seca. Entonces Moisés dio la orden de avanzar, y miraron, no había agua, y el mar estaba seco. Ahora, esta fue una abertura muy amplia, que no es como esa estrechura que muestran en las películas, ¿verdad? Porque les habría llevado todo el día, toda la noche para cruzarla, pero no, debían hacerlo solamente hasta la mañana, entonces fue algo muy amplio, ¿verdad? Y entonces cruzaron todo el mar, toda la noche, y vieron y no había agua, estaba seco. Pasaron el mar en seco. Y vieron e incluso el fondo del mar estaba seco. ¿Cómo sucedió esto? Un milagro imposible que Dios hizo. Y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda. Ellos cruzaron. No, no tardaron mucho, no avanzaron en columna, sino que avanzaron todo en movimiento de flanqueo, unos al lado de otros, ¿verdad? Entonces llegaron al otro lado del Mar Rojo bastante rápido. Versículo 23. Y los egipcios persiguieron y fueron tras ellos hasta la mitad del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Y en la vigilia de la mañana sucedió que el Señor miró hacia abajo sobre el ejército de los egipcios a través del pilar de fuego y de la nube, y el ejército de los egipcios fue presa de confusión. Y es algo muy asombroso. Ahora, estudiemos lo que Dios dijo, ¿verdad? Como dijo que lucharía por ellos cuando entraran en la tierra prometida. Eso fue lo que les dijo, no salgan a pelear, a menos que yo se los diga. Si salen a pelear, entonces deben de tomar el arca de la alianza y el sacerdote debe ir delante. Esto lo veremos más adelante con lo que sucedió en Jericó, ¿verdad? Y en el versículo 24 dice, y el ejército de los egipcios fue presa de confusión y soltó las ruedas de sus carros. Dios las soltó todas. No tenían ruedas. Ahora, un comentario aparte, en el Golfo de Acaba, parece que probablemente cruzaron por allí, pero no es así, porque aunque hay algunos carros bajo el agua, aún conservan sus ruedas. Están las ruedas junto con los carros. Entonces ese fue otro evento de otra época, no está relacionado con esto. Aunque llegan los arqueólogos, ¿verdad? Y asumen, por- pero Dios les quitó las ruedas. Esto fue algo asombroso. Pero llegan los arqueólogos, y bueno, y los hizo ir pesadamente. Entonces Dios dejó que el fondo del mar se mojara y se llenara de lodo. De modo que los egipcios dijeron, huyamos de la cara de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, estira tu mano sobre el mar para que las aguas puedan volver sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre sus jinetes. Entonces, ¿cómo, cómo van a detener? ¿Cómo a detener que vengan dos muros de agua?
¿Qué hizo eso? ¿Qué le hizo eso a los carros y a todo el armamento de Egipto? Los hizo pedazos. Versículo 27. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el mar regresó a su fuerza cuando apareció la mañana. Y los egipcios trataron de huir de él. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército de Faraón que entró al mar tras ellos. No quedaron de ellos allí tantos como uno. Fue una aniquilación total. Sigamos leyendo aquí en el versículo 29. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca a través del medio del mar. Y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda. Así el Señor salvó a Israel aquel día de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos sobre la orilla del mar. E Israel vio aquella gran obra, la cual el Señor hizo sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó al Señor y a su siervo Moisés. Qué cosa tan grandiosa. Es un milagro muy grande que nosotros debemos entender. Es algo que debemos nosotros de recordar siempre en relación a lo que Dios quiere hacer con nosotros y por nosotros. Ahora, Dios hizo otro milagro, pero se tardaron 7 semanas en llegar allá. Y eso fue en el capítulo 19 de Éxodo. Y esto es cuando se presentaron delante de Dios en el monte Sinaí. Y esto es algo muy, muy interesante, sin duda, porque esta es la única vez, la única ocasión, y yo quiero que usted reflexione acerca de los 10 mandamientos y lo importante que son los 10 mandamientos. Es la única vez en la historia de la humanidad, hasta ese entonces, e incluso después de Jesucristo, y a lo largo de la historia de la iglesia, que todos los hijos de Israel se reunieron al pie del monte. Tuvieron que prepararse 3 días antes de la entrega de los 10 mandamientos en Pentecostés. Y nosotros vamos a profundizar en esto cuando lleguemos a Pentecostés, pero lo que quiero que entienda ahora es lo que Dios quería que los hijos de Israel hicieran, pero que nunca realmente lo lograron. Lo más cerca que estuvieron fue en los días de Salomón. Entonces, vamos a Éxodo 19, versículo 1. Éxodo 19, vamos a leer en el versículo 1. En el tercer mes, cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto el mismo día, y entonces cuando salieron, un jueves en nuestro calendario, ¿verdad? O el quinto día de la semana. Versículo 2. Dice, porque habían viajado desde Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y habían acampado en el lugar desolado. E Israel acampó allí enfrente del monte. Ahora, esto es lo que Dios quería que hiciera. Dios los trajo ahí, al lugar donde quería que estuvieran enfrente, porque ahí fue donde les dijo lo que iba a suceder. Ahora vamos a leer un par de versículos más acá y lo demás lo vamos a dejar pendiente hasta Pentecostés. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios y el Señor hizo salir de la montaña, lo hizo salir de la montaña diciendo, así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel. Han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Observen todo lo que Dios hizo por ellos, purificando el agua, proveyendo comida, proveyendo codornices, proveyendo el agua de una roca un poco más tarde. Y aquí vienen y aquí está todo el número de ellos. Está una multitud también de extranjeros también, ¿verdad? Estaban también juntos, unidos al pueblo de Israel.
Ahora, este grupo en conjunto, aquí está lo que Dios quería que ellos supieran. Y veamos que esto es exactamente lo que Dios desea con cualquier persona con la que trata, y el propósito y el objetivo de por qué nacimos, de por qué fuimos convertidos, por qué estamos superando todo, por qué estamos creciendo en gracia y en conocimiento. Aquí esto esto refleja totalmente lo que acabamos de ver. Versículo 5. Ahora, por tanto, sí. Y ese sí es un sí condicional. Usted puede poner un círculo alrededor de ese sí condicional, porque todo lo que Dios hace se basa en nuestras decisiones. Si me aman, si me obedecen, si guardan mis mandamientos, si escuchan mi palabra, si siguen mis caminos, si obedecen mi voz, si obedecen mi voz. Y eso es exactamente lo mismo que fue con Abraham y la bendición que recibió de Isaac, que recibió Isaac también. Lo primero que dijo el Señor Dios es porque él obedeció mi voz. Eso es fundamental en la relación de todos con Dios. Es obedecer a Dios, obedecer la voz de Dios, porque todo está escrito. No tenemos nosotros que preguntar, bueno, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Aquí está, escrito en su palabra. Dice, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, mandamientos. Veremos algo aquí en un minuto que es del Nuevo Testamento, y veremos que es el mismo requisito para nosotros en el Espíritu. Versículo 5. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, eh, es decir, todo lo que habló desde el monte Sinaí y todo lo que Moisés había escrito que Dios le había dicho. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, si obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces su posición con Dios siempre depende de cada uno de nosotros. ¿Amamos a Dios? ¿Obedecemos su voz? Ahí está, justo ahí. Entonces serán un tesoro especial para mí, sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Pero ahora vamos a irnos directamente hasta el final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, el cumplimiento y la culminación de todo el plan de Dios aquí mismo, en Apocalipsis. Apocalipsis 20. Porque, ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar primero en todo lo que hacemos? El reino de Dios, ¿cierto? ¿Y qué es en nuestra conducta que debemos nosotros de crecer y llegar a ser perfectos? Y esa perfección final es la resurrección. Ahora, mientras vamos ahorita aquí Apocalipsis 20, vamos a detenernos en Primera de Juan. Primera de Juan 2 y versículo 3. Primera de Juan 2 y versículo 3. Y notemos la similitud entre esto que vamos a leer y el Éxodo. Y la razón es que Dios exige lo mismo de nosotros hoy, pero de una manera completamente espiritual, ya que tenemos los mandamientos de Dios. Y aquí hay una de las medidas que siempre se presentan y siempre hay quienes atacan. Y tenemos más falsos profetas y falsos maestros en el mundo hoy en día que en cualquier otro momento en la historia del mundo. Primera de Juan 2, versículo 3.
Y por este estándar sabemos que lo conocemos. Sí, sí condicional, sí guardamos sus mandamientos. Y es exactamente lo que dijo en Éxodo 19, ¿cierto? Sí. Ahora, tenemos aquí una diferencia. El versículo 4: aquel que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto aplica a todo aquel que guarda el domingo, a todo aquel que guarda las festividades ocultas de este mundo. Usted no es parte de Cristo a pesar de que tenga su nombre estampado en todo. Versículo 5. Por otro lado, si alguien está guardando su palabra, piensen en eso. Lo que Dios dice, cualquier cosa que Dios diga, es su palabra. Dice, verdaderamente en aquel, el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en Él. Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como Él caminó. Y ese es el panorama completo del viaje de ellos al monte Sinaí para recibir las leyes de Dios. Subir al monte Sinaí representa un tipo de presentarse ante Dios, como nosotros también sabemos por la primera resurrección. Ahí está. Ahora vamos a ver el resultado final. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Y vamos a ver que lo que Dios quería se cumpliera en la iglesia en la resurrección. Para, lo que Dios quiere hacer también por el mundo entero. Apocalipsis 20, versículo 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios, como dice en Éxodo 19, ¿verdad? Ya lo leímos, y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, cumplimos el plan de Dios tal como lo representa la fiesta de tabernáculos y llevamos el camino de Dios a toda la tierra. Pero nosotros necesitamos entender que el proceso entero de todo lo que hacemos está envuelto en esto. Vamos ahora a Mateo 19. Mateo 19. Porque esto aplica a todo lo que parece un requisito muy rígido de Dios. Uno casi inalcanzable. En la carne no podemos alcanzar la perfección, porque llevamos dentro, como sabemos, por la fiesta de panes sin levadura, nosotros dentro de nosotros la ley de pecado y muerte, y tenemos que vencerla. Mateo 19, vamos a leerlo aquí, Mateo 19. Esto es acerca, después de haber leído acerca de esposo y esposa y además, y que es difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Después de esto, versículo 25, pero tras escuchar esto, los discípulos estaban grandemente sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién es capaz de ser salvo? Carnalmente hablando, esto no puede suceder, pero con el Espíritu de Dios, esto puede suceder. Todo esto puede suceder. Esa es la razón por la cual hay bautismo, imposición de manos, recibimiento del Espíritu Santo, crecimiento en la gracia y el conocimiento. Versículo 26, pero Jesús los miró y dijo, con hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. ¿Y no es eso a lo que nos enfrentamos hoy en día con las pruebas? Nos enfrentamos a cosas muy difíciles. Y al final, a pesar de que hay cosas tan difíciles, al final llegamos a ese punto donde ya no podemos hacer absolutamente nada más, sino que escoger la verdad, escoger a Dios y confiar en Él.
Como Moisés le dijo a los hijos de Israel, el Señor peleará por usted. Y eso es algo increíble. Entonces Dios hace lo imposible al cambiar completamente las circunstancias para usted. Mientras usted le cree, confía en Él, le obedece, y ahí lo tenemos. Para Dios nada es imposible. Eso le dijo el ángel Gabriel a María cuando ella preguntó, ¿cómo será hecho eso? Y él respondió, para Dios nada es imposible. Lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Ahora vamos a terminar la primera mitad aquí con el registro de Ezequías y lo podemos encontrar esto en Isaías 37 al 39. Y este es el relato de lo que sucedió cuando los asirios llegaron a conquistar Judá y Jerusalén. Y todo estaba en su contra. El rey de Asiria estaba allí con su gran ejército de 185,000 hombres. Y llegaron y acamparon en las afueras de Judá, listos para subir y para tomar el control y para capturarlos. Incluso enviaron al general en jefe a hablar con la gente en el muro. Y les dijo, hemos conquistado todas estas naciones y ninguno de sus dioses pudo salvarlas. Ahora que hemos llegado aquí, ah, no crean en su corazón ni le creen a su rey cuando dice que el Señor los librará. Entonces, el profeta Isaías y Ezequías tomaron la carta que venía del general, que venía del rey mismo, pidiendo rendirse. ¿Y qué sucedió? Entonces entraron en el templo de Dios y abrieron la carta y la leyeron delante de Dios. Y dijeron, oh Dios, aquí están para destruirnos. Y estamos indefensos, porque no tenemos, no tenemos las defensas para hacer nada, para luchar contra ellos o retroceder a este ejército de 185,000. Y Ezequías lloró desconsoladamente. Y la palabra llegó a Isaías. Ve y dile a Ezequías que lucharé por ustedes. ¿Y cómo hizo eso Dios? ¿Cómo hizo eso Dios? Esa noche, todos los 185,000 soldados, con excepción del rey y un par de generales, murieron a manos de un ángel, tal como ocurrió en Egipto, exactamente como ocurrió en Egipto cuando los hijos de Israel fueron sacados de Egipto. Y Dios mató. Y ese fue el gran sacrificio por Israel. Él mató a todos los primogénitos de los egipcios, hombres y bestias. Y como Dios peleó por ellos en el Mar Rojo, diciéndoles que se quedaran quietos y que vieran la salvación del Señor. ¿Y qué sucedió? El ejército que atacaba a Ezequías y Jerusalén fue destruido. Y el rey de Asiria tuvo que huir de ahí y regresar a Siria, donde fue asesinado posteriormente. Pero los hijos de Israel pasaron días y días recogiendo el tesoro, todo el despojo, el botín, todo el oro, toda la plata, y guardándolo en las casas del tesoro de Dios. Fue algo maravilloso lo que ocurrió ahí. Y celebraron una gran y fantástica fiesta de panes sin levadura y la Pascua. Y estaban tan emocionados y felices que decidieron celebrar 7 días más. Una gran liberación de Dios. Pero ¿qué sucedió después? Luego vimos que llegó un tiempo en que los embajadores de Babilonia fueron porque querían saber del rey, ¿verdad? Querían saber del rey
¿Cómo sucedió todo esto? Que todo el ejército sirio fue destruido. ¿Y qué obtuviste de ello? Y eso fue lo que quería saber los babilonios. Y esto después sucedió después de que Dios le dio 15 años más a Ezequías. Y ese fue el error de Ezequías. Y es una gran lección para nosotros. Después de que Dios hace algo por nosotros, no cometamos el error de hacer algo malo, solamente porque Dios nos ha ayudado. Porque lo que hizo fue esto, ¿verdad? Los embajadores dijeron, ¿qué obtuvieron como botín de todos los asirios? ¿Verdad? Y les mostró, bueno, conseguí todo esto. Y les mostró todo, el oro, todo el oro, toda la plata, todo lo que tenían. Y después Isaías vino y le preguntó a Ezequías, ¿quiénes eran estos hombres? Bueno, eran embajadores de Babilonia. ¿Qué les mostraste? Le dice, les mostré todo. Así, aquí hay una lección muy importante. Tenemos que poner atención a esto. Siempre que Dios lo bendiga a usted, siempre que Dios intervenga y pelee por usted, lo cual representa este día, este séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, no se deje llevar por la vanidad y el egoísmo, porque eso será su perdición. Entonces Isaías dijo, mm, le preguntó, ¿verdad? ¿Quiénes eran ellos, verdad? Eran embajadores de Babilonia. ¿Qué les enseñé? Bueno, yo les mostré todo. Entonces le dijo Isaías a Ezequías, dijo, por esta razón todo irá a Babilonia, hasta lo último. Aunque eso no ocurrió hasta más de 120 años después, pero sucedió. Pero sucedió. Ahora, cuando Nabucodonosor era el rey de los babilonios, él conquistó Jerusalén y la destruyó. Bueno, en realidad hubo 3 invasiones, pero veamos la lección. Número 1 es que Dios peleará por nosotros. También, número 2, que Él siempre está con nosotros. Y número 3, que Él hará las cosas que son imposibles, cosas que nosotros no podemos hacer. Pero cuando Dios hace eso por nosotros y nos sentimos humildes y agradecidos por ello, nunca perdamos esa humildad en dar gracias y no hagamos nada presuntuoso por vanidad y por egoísmo, como hizo el rey Ezequías. Así es de que vamos a tomar una pausa y volvemos.